Bien, continuamos con el tema milagros en el horizonte que hemos estado hablando, y siempre estoy animándoles al estudio de la palabra, a la lectura de ella, a concentrarnos en ella, porque al igual que ustedes, al igual que todos ustedes, nosotros mismos tenemos que experimentar la palabra. Y a lo largo de mis años en Cristo, al tanto tiempo de servir al pueblo de Elohim, tristemente tengo que ver y reconocer que la mala forma de trazar el evangelio y poner la mirada de las personas en el lugar y en la persona equivocada hace que la misma iglesia no se concentre en lo que es prioritario y lo que es digno de buscarse. ¿Qué le quiero decir con esto? La mayoría, cuando hablamos del evangelio, siempre es decirle a la gente: Yahshua te quiere sanar, Yahshua te quiere prosperar, ven a Yahshua y tu vida se te va a arreglar, ven a Yahshua y tu vida va a ser color de rosa. Y nosotros, al llevar este mensaje como un mensaje evangelizador, damos la enseñanza de que Él va a ser sencillamente para nosotros el Salvador y el suplidor de todas nuestras necesidades. Vendemos una idea como que la iglesia es un supermercado y Yahshua es el despachador y cada quien va a venir con su carrito. Necesito éxito, necesito fama, necesito salud, necesito restauración, necesito esto, necesito lo otro. Llegar a la caja y el que esté en la caja te diga: no, llévatelo todo porque es gratis. Nosotros mismos, los predicadores, cuando no trazamos la palabra de justicia en la línea del reino, metemos ideas en las personas, y ideas equivocadas, y estas ideas se proliferan de manera escandalosa, se proliferan como un virus altamente contaminante. De ahí que desarrollamos generaciones tras generaciones que están solamente en búsqueda de un milagro, en búsqueda de poder respirar, porque ya no están pudiendo respirar, tienen el agua hasta el cuello. Y entonces hemos dado a luz generaciones y generaciones de personas que solamente están interesadas en lo que Yahshua tiene, en lo que Yahshua puede darnos, pero obviamos totalmente el hecho de quién es Él. Y eso crea, cuando yo soy una persona o una congregación o una iglesia que estoy en la búsqueda del milagro, resulta que me voy a congregar relativamente constante, regular, mientras el milagro se dé. Pero una vez que el milagro se dé, yo ya no tengo interés en congregarme, no tengo interés en seguir ninguna otra dirección, porque yo ya logré lo que quería. Yo ya logré lo que quería. Mi milagro, mi sanidad, mi restauración, mi provisión, mi restauración, yo ya la logré. Vino un milagro del Padre y ya la logré y ya. Y como ya no tengo ningún otro interés, entonces empiezo a ir como cangurito, ¿verdad? Cuando yo quiero, cuando yo puedo, hasta que finalmente dejan de congregarse. Pero reconozco que ese mal en las congregaciones viene de la forma en la que se predica. Y no hacemos consciente a las personas de su necesidad espiritual, de su necesidad de reconocer a su creador, de reconocer su origen, su fuente, que por supuesto le dará identidad. La identidad le va a hacer entender su valor, consecuentemente su propósito, de tal manera que la vida tendrá sentido. Pero estas cosas no parece importarle a la mayoría de las personas. Entonces no somos estudiosos de la palabra, ni somos hambrientos de la comunión espiritual, porque todo lo que estamos esperando es que la vida se me solucione.
se me dé un milagro, y si le da el milagro, igual siempre se va. Si no se le da, igual siempre se va, porque no tenía realmente una base, que es lo que la palabra nos indica. La palabra viene a revelarnos nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de estar, de permanecer en Él, porque no podremos dar fruto sin Él. La vid, los pámpanos están pegados a la vid. Nosotros, separados de Él, de la vid verdadera, nada podemos hacer. De tal manera que hay un trazo religioso que alimenta la idea de satisfacer todas las necesidades físicas, naturales, humanas. Y ahí es un gentillero que da miedo, ¿verdad? Millones y millones. Pero cuando hay un sector que quiere hablarte de tus necesidades espirituales, que son primarias, de tu necesidad de reconocer a tu Creador, de entrar a su reino, ver su reino, conocer su reino, conocer a Cristo, permitir que Él sea formado en nuestro interior, o como dicen otras versiones, convertirnos en un duplicado de Yahshua aquí en esta tierra. Ahí la gente ya no enclocha, ya no es atractivo. Es alarmante, porque es algo que miramos a nivel de mundo, en las congregaciones, en el mundo, que vamos por el camino incorrecto. Él lo dijo en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Elohim y la forma de hacer las cosas, cómo se hacen las cosas en el reino, cómo se hacen las cosas en el reino. Yahweh quiere enseñarnos cómo se hacen las cosas en su reino, a su manera, enseñarnos sus principios, sus leyes, sus estatutos, para que nosotros aprendamos cómo se hacen las cosas en su reino y cómo nosotros aquí en la tierra podemos aprender ese conocimiento para hacer las cosas conforme Él nos ha enseñado. Pero eso no parece ser de interés para las personas que solamente quieren venir por su producto y llevárselo de manera gratuita. Es alarmante. Es alarmante. A lo largo, como les digo, de mis años, de mi servicio en Cristo, veo cómo la gente no permanece porque siempre está poniendo la mirada en el lugar y en la persona equivocada. No llegan a entender la necesidad de que Cristo crezca en nosotros y que aprendamos a hacer las cosas como el Padre dice que deben ser hechas. Y eso tiene que ver con las determinaciones que nosotros vamos tomando en la vida. Hay formas de hacer las cosas según el reino. Hay una manera de salir de la deuda y la pobreza. Hay una manera de vivir en salud divina. Hay una manera de ser sanado si es que hemos enfermado. Hay una forma de hacer las cosas que Él nos las revela. Puedo traer mi vida en 1000 pedazos, puedo venir después de una destrucción, de una pérdida, pero cuando yo busco el reino, encuentro la forma en que ese montón de pedazos pueden llegar a ser restaurados, y no solo restaurados, sino restituidos, que tiene y conlleva un valor agregado. Hay una forma de hacer las cosas. Hay una forma de ser exitoso, de ser brillante. Hay una forma de desarrollar una buena calidad de vida aquí en la tierra. Y está en la palabra. Él lo dice en San Juan 5. Escudriñad las escrituras, si a vosotros os parece que en ellas está la vida. Pero la gente hoy en día, mientras más nos alejemos de la palabra, la gente se siente más cómoda. Mientras más agua le echemos a la leche y sea leche aguada, la gente recibe mejor el mensaje. La gente no quiere aprender.
La gente solo quiere llenar sus necesidades y están dentro de las congregaciones como la moneda perdida. Están en la casa, pero está perdida. Una moneda perdida no tiene ningún valor, está perdida. La moneda tiene valor en la mano de su dueño. Yo puedo tener 500 lempiras en la casa, pero por ahí están perdidos. No valen nada porque no los tengo, están perdidos. Pero valen cuando están en la mano. ¿Me doy a entender? Hay una forma de hacer las cosas según la sabiduría del reino, y la gente no quiere entender ni aprender cómo es esa forma, cómo es esa forma de ser sano, cómo es esa forma de vivir en sanidad, cómo es esa enseñanza de la palabra para tener un matrimonio bonito, una familia sólida. Todo esto está aquí, hermano. Todos los padecimientos, las deficiencias, todo. Hay una forma de ser vacunado contra la amargura, la soledad, los desánimos, las depresiones. Hay una forma. Pero nosotros tenemos que buscarla. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas, dice la versión Reina Valera 60. Buscad primeramente el reino. Buscad primeramente la forma en la que Elohim hace las cosas en el reino. ¿No ven que Él nos viene contando desde el principio cómo fue que hizo los cielos y la tierra? Él viene diciendo en el principio, ¿verdad? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, porque recuerden que Él la hizo y luego la compuso, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y cómo? Con su palabra. Y dijo Elohim, sea la luz. Y la luz fue. Y sean las lumbreras en la noche, ¿verdad? Y todo lo que dijo que fuera hecho, así fue hecho. Ya nos está enseñando una forma creativa, una forma de crear, una forma de hacer, que lo que no existe en el ámbito natural, pero que existe en el ámbito espiritual, se manifiesta en la tierra. Nos está enseñando, nos está dando clases, nos está dando lecciones. Por supuesto, aparte de enseñarle a la gente a decir lo que Elohim dijo, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. Ahí está el poder creador de la palabra, ahí está el hablar con fe, ahí está el destruir paradigmas. Eso conlleva una serie de enseñanzas más. Pero el pueblo tiene que tener hambre y sed de oír y de entender la palabra. Créanme, cuando yo veo mi propia vida y me vuelvo varias décadas atrás y pienso en los pronósticos y en las proyecciones de lo que iba a ser mi vida en base a la plataforma en la que yo vivía, era una plataforma de tristeza, de baja autoestima, de autoconmiseración, de pobreza, llegando a miseria, llegando a ser paupérrimo, sin sueños, sin una visión clara de la vida. O sea, la proyección de mi futuro era nefasta. Pero el Espíritu Santo me encontró, como los ha encontrado a ustedes. Y yo les puedo decir, mi vida totalmente, mi mentalidad, mi corazón, cambiado por la palabra de Él. El pronóstico, la proyección fatalista que se miraba fue anulada, fue cambiada por la realidad de Cristo. Cuando hemos nacido en hogares de escasez económica, sin oportunidades, ¿no ves que va a haber una puerta de salida? Cuando muy joven te quedas sin el apoyo de tus padres o de repente nunca lo tuviste.
No hay oportunidad de escolarizarte, de lograr títulos de nivel universitario, no tienes palancas ni en el gobierno ni en la empresa, de repente no tienes apoyo familiar tampoco, tu proyección es bastante negativa. Cuando hemos crecido o hemos estado en barrios marginados y nuestro círculo de amistades o la gente con las que nos rodeamos son gente de repente donde se mueve el narcotráfico, el sicariato, la drogadicción, uno ya puede sacar una proyección de lo que va a ser esa vida, y por supuesto no se ve nada bueno, pero para eso viene Cristo a la vida de una persona, para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. Hay obras del diablo en nuestras vidas hechas aquí en la tierra, pero Yahshua no nos dejó a merced de ellas, nos dejó la forma de cambiar, de destruir esas obras del diablo, nos dejó una forma, nos reveló cómo Él hace las cosas en su reino, nos dio a nosotros el conocimiento y el Espíritu para que nosotros podamos, llenos del Espíritu Santo, deshacer las obras terrenales, carnales que se han hecho en nuestras vidas. Y aún así la gente no quiere aprender la forma de hacer las cosas, entonces prefieren que vengan los dragones de la unción, te pongan las manos y en una imposición de manos se te arregle la vida. La unción funciona, claro, la unción dice la palabra que pudre todo yugo del diablo y a Satán. La unción del Kadosh que vive dentro de nosotros pudre todo yugo, ¿sí o no? ¿Tiene una función eso dentro del crecimiento y de la edificación del cuerpo de Cristo? Claro que sí. La unción, la revelación, los dones, las energías o las unciones que podemos dar y ministrar. El asunto es que viene alguien, yo le impongo manos, como usted lo quiera ver, impondrán manos sobre los enfermos, impondrán manos sobre esto, ¡prum! Viene una descarga de energía, la persona logra una transmisión de una unción, de una energía que le va a poder un yugo, ¿ok? Y probablemente el milagro se dé, la mejoría se sienta. El asunto es que eso que recibió no es de él, no está en él, se le transmitió, se le dio un corrientazo pues, y recibió una bendición por el Espíritu Santo que opera en un vaso, porque no es por nosotros. Pero ¿qué pasa? Esta persona recibió ese corrientazo, esa activación en el Espíritu, como ustedes quieran, y logra algo. Pero una vez que se diluya en su vida, y eso puede durar horas, días o meses, pero una vez que eso que recibió como impartición caduque, va a volver a una condición o a la que estaba o a peor. ¿Por qué? Porque lo que Yahweh quiere es que cada uno de nosotros adquiramos conocimiento, por nosotros mismos sabiduría. Claro que la impartición tiene un propósito, si no, no estuvieran los dones ministeriales, ¿verdad? Y no estuvieran los dones de oficio. Claro que quiere, pero son auxiliadores en el crecimiento y en la edificación de alguien. Entonces la idea es que si alguien te da ese corrientazo, o el Espíritu Santo te da ese corrientazo a través de un vaso, lo que se active en ti se enganche, porque tú aprendes la palabra, porque tú estudias, y entonces eso que te ayudó a despertarte, pero tú empiezas a aprender por ti mismo la forma en la que se hacen las cosas. ¿Ve? Ya no es temporal, ahora va a quedar en mí, porque yo ya aprendí a hacer las cosas. Y las personas no quieren llegar a ese punto de querer aprender a cómo se hacen las cosas en el reino de Elohim. Siempre queremos el camino fácil. Siempre queremos el de que vino alguien y que trae la unción. Y yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de que la gente se hace adicta y dependiente de las unciones ajenas. Dependen de la unción ajena.
Y he de decirlo que muchas personas que ministran en el altar fomentan esas adicciones. Personas que no han sido totalmente sanas en su corazón, con espíritus soberbios y de narcisismo, que les gusta fomentar la idolatría y ser dentro de la congregación los improsulta y los grandes ungidos. Hay gente así en el púlpito, claro que sí, que va a estar alimentando siempre la dependencia hacia su persona. Pero la realidad de la palabra es que los dones ministeriales están para activar al resto del cuerpo, a que todos y cada uno de nosotros conozcamos a Cristo de manera personal, tengamos comunión con el Espíritu Santo y aprendamos a hacer las cosas como se hacen en el reino de los cielos, lo hagamos aquí en la tierra y deshagamos con el conocimiento que Él nos dio las obras terrenales y carnales del diablo en nuestras vidas. Gente quiere vivir de campaña en campaña, de un predicador famoso a otro predicador famoso. Bienvenidos, forman parte de la edificación de una iglesia, de un hermano, del cuerpo de Cristo en general. Pero lo que la palabra quiere es Cristo en nosotros, no Cristo en aquel. Cristo en nosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yahshua en mí, la esperanza de gloria. No Yahshua en el fulano, en el mengano, en la sutana, en el ungido, en el de renombre. No, es Yahshua en mí. Él quiere en usted que usted se adueñe y se apropie de Cristo y de las revelaciones y de su verdad. Pero para eso hay que aprender. Claro que es más cómodo. Ay, sí, que venga alguien por mí, ore y me dé de sus 10 años, 15 años, de su unción y de su preparación, y que me lo imparte y me lo dé y ya, ok, me arreglo un rato la vida. Pero Él quiere que lo tengas permanente, que esté en ti ese conocimiento de luz y de verdad. Y es triste la condición de la iglesia. Eso lleva a que tengamos que armar shows para poder atraer a la gente, porque la gente no cree que la palabra es suficientemente atractiva. Hay que llenar escenarios lindos, hay que poner música, hay que crear ambiente, porque no lo tienen creado adentro. Necesitan que alguien les cree un ambiente falso afuera, sensual, que estimule los sentidos naturales, aunque los sentidos espirituales estén totalmente dormidos. Es alarmante la crisis de las iglesias. Y siempre me animaré pensando que hay un remanente escogido por gracia, que hay un pequeño grupo que sí deseará aprender la forma en la que Yahweh hace las cosas en su reino, que va a aprender a traer del ámbito espiritual al ámbito natural la buena voluntad de Elohim agradable y perfecta. En el aprender hay renuncia, hay sacrificio, hay disciplina, hay responsabilidad, hay compromiso, hay entereza, tiene que haber firmeza, decisiones contundentes y de calidad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere un evangelio irresponsable, un evangelio indisciplinado, que todo me lo perdone porque estamos en Cristo, o que yo tenga que decir, no terminé o no hice tal tarea porque tuve esta otra situación. Y quieren que siempre todo eso esté justificado, porque no entienden el mensaje del evangelio. Pero habrá un remanente escogido por gracia, que deseará en realidad leer, oír y estudiar la palabra para entender que nuestro Padre puso sus pensamientos en las escrituras y nos dijo: hijitos, hijitas, los mando como ovejas en medio de lobos, a un mundo perdido. El príncipe de la potestad del aire gobierna sobre él, como dice el apóstol Juan. El mundo entero está bajo el maligno.
Pero no se alarmen, no se preocupen, no se estresen, porque en mi palabra les dejé la forma en la que ustedes pueden hacer las cosas, como yo las hago en el reino, para que ustedes ahí en la tierra puedan deshacer todas las obras del diablo y a Satán. Y les doy mi espíritu para que con él, con la palabra, nosotros logremos una vida victoriosa. En el espíritu primero, porque a veces la gente asocia la victoria solo a las cosas terrenales, pero la victoria es primero interna. La victoria primero es espiritual. La victoria es saber que el diablo no tiene, no ha tenido ni tendrá un arma de seducción con la cual pueda atraerme para luego destruirme. La victoria es primeramente que yo reconozca que el que se ha unido al Adón en espíritu es con él, y yo lo conozca, lo ame, lo sirva toda mi vida aquí en esta tierra. ¿Me doy a entender? Esa es la victoria primeramente espiritual. Caminar en la obra preparada de antemano, preparar en esa obra que está llena de obras de amor, de piedad y de justicia. Esa es la primera victoria. Consecuentemente, las victorias materiales. Consecuentemente, las victorias en lo natural. Y estábamos hablando acerca de esa fe que logra esos milagros y logra materializar la voluntad de Él en nuestras vidas. No sé si lo recuerdan, estábamos hablando de Miriam y el anuncio del arcángel Gabriel a la vida de ella en el engendramiento del Espíritu Santo sobre ella, anunciando la venida de Yahshua. Y mirábamos cómo lo que fue una pregunta en el libro de Génesis, cuando hablan a Abraham y a Sara, y dice Yahweh a Sara: ¿habrá alguna cosa difícil para Yahweh? Y lo hace a manera de pregunta. ¿Habrá alguna cosa difícil para Yahweh? En el Génesis, en el comienzo, Yahweh mismo le pregunta a una mujer: ¿habrá alguna cosa difícil para Yahweh? Y andando las generaciones y corriendo de Génesis hasta los evangelios, cuando el arcángel Gabriel habla con Miriam y le habla, ya no es una pregunta, ya puede ser la respuesta contundente que le dice: porque nada hay imposible para Elohim. Porque nada hay imposible para Elohim. A través de Génesis y llegar a los evangelios, Yahweh va demostrando cómo en una y otra situación que se miraba imposible, inalcanzable, se va haciendo posible y se va haciendo alcanzable, de tal manera que llegamos al Nuevo Testamento con esta respuesta a esa interrogante, con esa contundente declaración: porque nada hay imposible para Elohim. Esa respuesta debe alimentar nuestro ser integral, debe alimentar nuestra fe y declararlo nosotros todos los días: nada hay imposible para Elohim, nada es imposible para Elohim. Y le agregamos: nada es imposible para el que puede creer, nada es imposible para el que puede creer. No hay nada imposible para Elohim. Lo vimos ahí en Lucas 1:35 al 37, solo por referencia. Y hablábamos que donde hay fe, el cielo invadirá la tierra, porque tiene aprobación de alguien que tuvo fe. La realidad natural, hablábamos, es secundaria frente a la realidad espiritual de Elohim. Y la fe puede transformar cualquier realidad terrenal, puede transformar cualquier realidad humana o natural. Esta realidad, esto que vivimos, no es que sea ilusorio o en el término exactamente falso, pero sí hay algo, y por eso lo hablamos. Hay una forma de hacer las cosas,
Hay una forma de ver las cosas, y en eso que Él nos quiere enseñar, nosotros mejoramos nuestra vida. ¿Qué pasa? Yo vengo con una realidad de tristeza, de pobreza, de amargura, de soledad, de cualquier situación amarga que uno pueda estar viviendo. Pero cuando tú te vuelves sumiso a eso, pues somos pobres y ni modo, yo estoy enfermo, voy a tomar pastillas toda la vida y ni modo, es lo que el mundo dice, la estadística dice, el economista dice, el médico dice, el psicólogo dice, y todo lo que la ciencia humana pueda decir me da un desarrollo de una vida natural, y de repente no está en un buen momento. Es algo negativo. Es algo negativo. Y creo que eso es lo que yo tengo que vivir y estoy obligada a vivir. Hasta que Cristo, la palabra encarnada, aparece en mi vida y me dice: no, no tienes por qué estar enferma, no tienes por qué tener tristeza o amargura, no tienes por qué estar llena de odio y de resentimientos, no tienes por qué estar deprimida o ansiosa, no tienes que vivir en insomnio, en terrores nocturnos. Viene Él y aparece con su luz y nos dice: no, esa realidad natural que estás viviendo no tienes por qué vivirla. Te abre el entendimiento. Y yo que me creía condenada, y yo que me creía ni modo, todo mundo se muere de esta enfermedad, ni modo, en mi familia nadie nunca tuvo nada, ni modo, aquel que no ha llegado a tener una maestría no logra nada. Cuando yo me creo conformada y resignada a una verdad natural, viene Él y me dice: no, no tienes por qué resignarte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo puedo ser el camino que te saque de esa realidad natural que te duele, que te oprime, que es oscura y que es amarga. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Él? Que hay una realidad espiritual y hay una realidad natural. Y vuelvo y repito, no es que es falsa esto que vivimos aquí, pero ¿qué debo aprender yo? Que es limitada, que está sujeta a cambio, que es corruptible a causa del pecado. ¿Me doy a entender? Yo aprendo de la palabra que esta realidad natural que yo vivo está sujeta a cambio, es limitada, y por cuanto está basada en un sistema de pecado, es corruptible, y lo que se corrompe en algún momento también pues deja de ser. Romanos 8, 20, 23, que ya lo leímos en la clase pasada, nos habla de cómo la creación que cayó en la esclavitud, en la corrupción, que cayó en la descomposición, ella va a ser redimida. Ella va a ser redimida. Y cuando hablo de la creación, no es solo la naturaleza, los pajaritos y los ríos. Nosotros mismos estamos gimiendo, ¿no?, por esa redención. Entonces, esta realidad natural que vivimos, no decimos que es una ilusión, decimos es limitada, está sujeta a cambio, está en una condición de corrupción por el mismo pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Que va a ser redimida, que va a ser redimida. Ahí lo dice en Romanos 8 del 20 al 23. Y el hecho de que pueda ser redimida ya me habla de que las cosas pueden cambiar, y que de hecho en el plan de Abba Yahweh cambiarán por la fe de los hijos de Elohim, porque la creación misma está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim, porque ella fue sujeta a vanidad y a esclavitud, no por su propia voluntad, dice la palabra, sino por voluntad de aquel que la sujetó, en esperanza de una redención, de una liberación, de un cambio, de una transformación. Entonces nuestras realidades naturales son limitadas, están sujetas a cambio. Por cuanto se corrompen, también se llegan a un nivel de desvanecimiento, de destrucción,
y pueden ser redimidas. Dice la palabra, y es un mensaje súper alentador para nosotros, que no estoy condenada a quedarme en la realidad que este sistema dice de pobreza, de enfermedad, de desgracia, de toda la sufrimiento humano que miramos a diario. No estamos condenados a eso, si es que hemos venido a Yahshua, ¿verdad? Porque el que no viene, pues ya se sabe que queda atado a esa realidad natural. Pero Él nos quiere enseñar el manejo de las realidades. Elohim creó una realidad espiritual con su palabra, y el marco que la sostiene es espiritual, no es material, no es natural, no es humano, es totalmente espiritual. Y esta realidad espiritual que Él creó con su palabra es originaria, es fuente, es matriz, es primaria. Y la realidad que vivimos en esta tierra es secundaria, porque ella logra una categoría superior. Lo mismo que dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La realidad espiritual siempre estará por encima de la realidad natural. ¿Qué debo concluir yo? Lo que yo hoy veo y vivo en mi vida, una vez estuvo en el mundo invisible. Porque ese mundo invisible es originario, es creador, es fuente, es primario. Lo que yo veo y vivo ahora, en este momento, vino del mundo invisible y se manifestó en la tierra por miedo, si es que es negativo, que el miedo es esa fe pervertida, esa sustancia espiritual que le permite a Satanás, una vez que nosotros la damos a luz, la manifestamos, permite crear todos los escenarios terroríficos que nos podamos imaginar. Entonces, si yo tengo la sustancia del miedo, yo voy a actuar y voy a moverme con temor a un montón de cosas, y lo decíamos la clase pasada con el libro de Job. El mal que me temía es el que me ha sobrevenido, porque tuve temor y no estuve reposado. No tuve paz, no tuve fe, no tuve tranquilidad, y lo que temía me sobrevino. Entonces, lo que yo veo y lo que yo vivo en mi vida hoy estuvo una vez en el mundo invisible. Yo puedo traerla al ámbito natural por medio del miedo, por medio de la fe pervertida. Yo voy a establecer un escenario de desastre y de desgracia. Pero cuando es por medio de la fe, lo que veo y vivo, yo lo voy a traer del mundo espiritual al mundo natural, de la realidad espiritual primaria a una realidad natural secundaria, por medio de la fe. ¿Me doy a entender? Porque es que yo estoy interesada y Él está interesado que ustedes aprendan el mundo espiritual, que no se lo van a dar en la escuela, está en la palabra. Y aprendamos a hacer las cosas como Él las hace en su reino. Entonces, fe en Yahshua versus miedo. Ambas son sustancias espirituales. Unas traen el infierno a la tierra y otras traen el cielo a nuestra vida. Todo esto es para analizarlo, es para escudriñarlo. Es para que ustedes se pongan a pensar cuando toman notas y en sus casas, y puedan de manera personal decir: esto que veo y vivo, yo lo di a luz con mi temor, yo lo di a luz con mi fe. Y que usted permita al Espíritu Santo ocultar hasta el rincón más profundo y oscuro de su corazón. Porque si usted viene solo a oír la palabra para que lo entretengan y lo animen, cosa que la palabra hace, pero sin duda ella quiere primeramente fundamentar
fundamentar, porque pasan los años y la vida no mejora, porque vamos de crisis en crisis, de hoyo en hoyo y de dificultad en dificultad, y siempre le estamos echando la culpa al diablo en vez de decir: yo he sido un haragán, he sido un perezoso, a mí no me ha interesado buscar el reino de Elohim ni aprender cómo puedo por la fe deshacer las obras del diablo sobre mi vida. Yo soy un religioso, yo no quiero estudiar, yo no quiero comunión, yo quiero que me la pongan fácil. Yo soy de los que quiero entender que gracia quiere decir gratis. Yo no sé, ese concepto religioso que se metió en la iglesia, que denigra la gracia como que gratis. En el reino nada es gratis. No es lo mismo gratis que gracia. Pasan los años y él dice: yo deseo que tu vida mejore, que la senda del justo sea como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, o sea, pasar de la medianoche de la vida a un sol radiante cuando el sol está en su cenit, a mediodía cuando el sol está en lo más alto. Él no quiere una vida de desgracia para sus hijos, ni de enfermedades, ni de pobrezas, ni de tragedias, ni de miserias, ni de ninguna cosa ignominiosa, porque la vida que Él nos ha dado es la vida en el reino de los cielos, la vida Zoe, la vida de Elohim que Él implantó en nosotros. No tiene interés en amargarnos, porque eso ya lo hace el sistema que nació del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, yo entiendo estas realidades. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:18? 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Él nos enseña que la realidad natural es secundaria. Debo aprender ese principio. La realidad natural es secundaria, es limitada, está sujeta a cambio, a corrupción por el pecado. La promesa es la redención. Entonces también puedo agregar que esta realidad es temporal. Es temporal. ¿Cuál es el consejo apostólico o del Espíritu Santo a través del apóstol? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque cuando usted mira mucho lo que se ve, usted se bloquea. Usted levanta paradigmas. No, yo veo que en este país no se puede hacer nada. Aquí somos países tercermundistas. Aquí vivimos coyol quebrado, coyol comido. Aquí no se puede hacer esto ni lo otro. Yo no voy a negarte que hay lucha. Yo no voy a negarte que hay oposición. Pero yo no puedo dejar que esta realidad secundaria me diga que me resigne a esa realidad secundaria, que es limitada, que es sujeta a cambio, que es temporal. Yo voy a creer en la palabra de Elohim, que donde quiera que un hijo de Él esté, será prosperado, porque la bendición del Altísimo está sobre él. Yo decidí creer que hay una realidad primaria, que hay una realidad espiritual que supera la natural, que aplasta la natural, una realidad en donde dice que cualquiera que ha nacido de nuevo está sentado en lugares celestiales junto a Yeshua HaMashiach, bendecido con toda bendición espiritual. Y yo, por medio de la fe de mi realidad primaria, de mi realidad originaria, por medio de la fe, yo voy a traer a manifestación a este ámbito natural lo que la palabra dice acerca de mí, aplastando la realidad natural secundaria que el sistema del mundo ha establecido en mi vida. Hay una forma de salir de la deuda y de la pobreza. Hay una forma de mantenerse saludable y ser prosperado de manera integral, que no es solamente que te ponga la mano, que venga la unción y que venga solamente el milagro, sin que nada se quede en ti. Una enseñanza, una revelación que sea tuya, que nadie te la pueda quitar.
Porque tú no puedes vivir con la unción ajena. No puedes vivir con la fe ajena. Te pueden servir en momentos, porque por eso Él dice que nos está en comunidad, ¿verdad? Para que compartamos del amor, de la unción, de todo lo que hay en nosotros y haya una sinergia corporativa. Claro, vale. Pero lo que más vale es que yo me apropie de Cristo y que Él crezca dentro de mí. Cuando yo entiendo eso, yo no me dejo apachurrar porque el diablo me diga, mira, esta es tu sentencia, esto es lo que te espera, esto es lo que te va a pasar. Y la gente ya anda así, sí, mire, así dijo, ¿y qué vamos a hacer? Estamos en este mundo y venimos a sufrir, ni modo, así me tocó en la vida. Algo he de haber hecho yo, que por eso me tocó esto así en la vida. Y nos quedamos resignados y conformados a una realidad natural secundaria, ignorantes de que hay una forma, según la palabra, en la que yo puedo cambiar este panorama natural por medio de la fe. Porque esta realidad natural es temporal, es limitada, es sujeta a cambio. Puede cambiar. Y oiga, ¿ve? Esta realidad es alterable por la intervención divina. Es modificable por la fe, como si fuera un sistema flexible, como lo es la realidad virtual. ¿Me doy a entender? Eso negativo que usted está viviendo es modificable. Eso que usted está pasando, que es adverso, por un medio de una intervención divina, eso puede ser alterado si media la fe. Claro que había un acta de decretos que nos era contraria, ¿sí o no? Había un acta, el sistema del mundo, a causa del pecado de Adán y de Eva y de todos nosotros, había un acta contraria, llena de maldiciones. Y vivirás en pobreza, y vivirás en humillación, y el extranjero se enseñoreará sobre ti, y todas las maldiciones de Deuteronomio 28. Claro que había un acta de decretos que nos era contraria, y que es la que el sistema trata de establecer en nuestras vidas. Pero amados, venir a Yahshua, venir al reino, significa incursionar en lo divino y en una realidad originaria, más allá de religiosidades, más allá de la gimnasia religiosa, más allá de nuestros rituales. Estamos hablando de una vida en el espíritu, que muchos no quieren conocer, ni entender, ni llegar a comprender, aunque sea un poquito, cómo ese Zoe se ensancha dentro de nosotros, cómo esa vida de Elohim es capaz de ensancharse de maneras extraordinarias. La gente no quiere, pero ese es el deseo de Él, que aprendamos que no estamos sujetos a eso, y que tengamos la revelación que eso que digo es modificable por medio de la fe. Puede ser alterado por una intervención divina que hemos estado proclamando en este año 2025, año de lo sobrenatural, que una intervención divina altere y modifique esa acta de decretos que nos era contraria. ¿Y qué dice la palabra en Colosenses 2:14? Que Yahshua anuló el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la estaca de ejecución, humillando y despellejando y sometiendo a las potestades del infierno que estaban asignadas a nuestra vida, a destruirnos. Ahora dice, las ha vencido y las lleva como prisioneros en su cortejo triunfal. Esa es la verdad del reino, esa es la verdad originaria, que Yahshua ha vencido sobre todas las cosas creadas. Claro que había un acta de decreto. Nunca vas a lograr esto, nunca vas a lograr aquí, nunca vas a hacer aquí, y todas las cosas feas y negativas. Pero esa acta ya fue anulada, ya caducó, ya expiró.
no tiene vigencia en mí porque yo he venido a Cristo, porque el Espíritu Santo nos hizo renacer de simiente incorruptible. Cuando la simiente de antes, el acta anulante, el acta me maldecía, el acta decía, ella es rea de muerte, ella tiene que estar enferma, pobre, triste, amargada, tiene que hacer la vida miserable y hay un derecho porque ella ha pecado y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Elohim, ¿qué es? Salvación y vida eterna. La paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos, pero la dádiva de Yahshua, de Elohim, es salvación y vida eterna. Y cuando me da nueva vida, me hace renacer. Yo ya no soy la criatura que esa acta de decreto decía que tenía que vivir en maldición. Yo he renacido de una simiente incorruptible por la bendita palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. De tal manera que el nombre ahora que está en una acta es de bendición aquí en la palabra que Él nos ha dejado. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Ya eso ya expiró. Ya Yahshua agarró esa acta, la hizo pedazos. El derecho constitucional del cielo dijo, eso expiró. Eso para ella no tiene validez. Eso ya caducó. Eso fue anulado. Ya no está para mí. Ahora voy a seguir a crecer después de la estaca, después de la cruz. Yo voy a salir a crecer, a madurar y a conocer mi herencia. Y voy a entender que por medio de la fe y por medio de la intervención divina, mi realidad natural puede ser intervenida y modificada, cambiada. Puede ser alterada. Y la gente quiere venir a las congregaciones a que por un oído le entre y por otro lo salga. No, es por medio de la fe que adquieras en la revelación de una palabra que obtienes el poder para modificar y alterar todo el escenario del diablo sobre tu vida. La iglesia no es para venir a dormir, no es para venir a predicar, no es para venirse a ver con la gente, no es un desfile de moda, no es nada humano, es totalmente espiritual. Solo la fe, esa revelación de la palabra que incrementa tu fe, te hace empoderarte de esos demonios que te han amargado la vida por años, de esos demonios que te han gobernado, de ira, de enojo, de grandes amarguras, de violencia. Demonios que te gobiernan para poner veneno en tu boca y ser una persona hiriente, grosera. Demonios de murmuración, de crítica, de envidia, de contienda. Tú no tienes por qué ser esclavo de ellos. Si por medio de la palabra y del Espíritu, Él dice, ustedes no fueron llamados a esclavitud, sino a libertad. Sino a libertad. Ay, yo quiero ser libre. Aprende la forma en la que yo hago las cosas según la palabra. Estudiala, que aquí está la revelación de tu libertad económica, emocional, espiritual. Aquí está escondida la revelación de la vida Zoe, de la vida biológica. Este es un libro profético, es un libro vivo, es Cristo mismo en letra. Y tiene toda la intención de revelarnos lo que ha estado oculto para nosotros. No requiere que la gente entienda, no que va a ir a la iglesia, no, es que me duele el dedo gordo del pie. No. Mire, hay gente aquí en el púlpito que fomenta la idolatría y hay gente allá escuchando que le gusta ser idólatra. Y dos que se ponen de acuerdo ya son congregaciones terrenales. Y ahí ya no hay espíritu. Ahí es que yo voy a estar siempre usando los hilos de la manipulación.
Y la gente le gusta, mucha gente le gusta eso, porque no ha venido al conocimiento de la verdad. El predicador debe respetar a Yahweh, respetarse a sí mismo y respetar al pueblo que lo escucha. Debe respetar al pueblo que lo escucha. Yo, esa gente que dice, ay no, yo no estudio, yo me subo ahí al púlpito a lo que el Espíritu me dé. Sí, pero ¿qué espíritu? No, uno respeta a Yahweh, se respeta a uno mismo y respeta a la congregación y respeta a la gente que lo va a escuchar a uno. Y está en el secreto con el Padre, hablando, buscando. ¿Me doy a entender? Fe no es negar la realidad. Fe no es negar lo que estamos viviendo. Fe es negarle la autoridad final sobre nuestra esperanza. Es comprender que mi realidad está en Cristo y está descrita en su palabra. Esto que yo vivo ahora es una realidad virtual. Es modificable por medio de la fe. Si logro una intervención divina, todo lo que estoy viviendo puede ser alterado de manera buena por mi Creador hasta que yo alcance esa realidad en Cristo que Él ha planeado para mí. Y de que me dijeron esto, que me dijeron no aceptamos un no. Vamos en busca del sí. No es que dicen que me voy a morir. Yahweh dice que usted vivirá y no morirá, y vivirá para contar las maravillas de Abba Yahweh. No es que dicen que no hay ningún medicamento para esto. No, o sea, aquí tenemos la palabra que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Creamos, alimentemos nuestra fe, que es la energía divina, la sustancia, la hipóstasis que Él sembró en sus hijos para que pudiéramos pelear contra los hijos de Grecia y establecer su reino, establecer esa realidad espiritual aquí en la tierra, como lo fue en el jardín del Edén, que haya un jardín del Edén extendido a todo el globo terráqueo. Se logrará por la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim, por los hijos de Elohim. Cada milagro de la Escritura tiene ese común denominador: alguien se atrevió a creer. Usted puede creer que esas cosas negativas de su vida van a ser alteradas, van a ser modificadas, van a ser desarraigadas, van a ser quitadas del escenario de su vida. ¿De verdad lo puede creer? Lo puede creer. No me canso de decirlo. Diga amén, diga amén. Así sea, hágase conmigo conforme tu palabra. Sí, yo lo creo, lo acepto, lo recibo. Esa es mi realidad espiritual, esa es la que establezco, porque siempre les digo, no pueden ser oidores pasivos, tienen que ser oidores que estén activando las turbinas para que ese río de la fe que Él sembró en nosotros produzca la energía que necesitamos para cambiar, alterar, modificar, desarraigar, desaparecer toda obra del diablo en nuestras vidas. ¿Usted cree, pastora? Porque creo es que le digo. El apóstol Pablo decía, creí, por lo cual hablé. Este fue tu programa Mensajes que Cambian Tu Vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.